Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Esto es La City por Dentro TV, su ciclo 2022, dentro de Mercado por Expertos. Los buenos días primero para Gustavo Jorge Giraldes. Suponemos, por lo que te veo, la cara bien, recuperado totalmente. Sí, la verdad que sí, por lo menos ya bastante mejor y bueno, tratando de salir adelante. Así que Bárbaro. ya estamos todos de vuelta completo. Me alegro mucho, me alegro mucho. Se te extrañó mucho también, la semana Bueno, pasada. Bueno, salió muy y... bien el programa también. Bueno, muchas gracias. Bueno, y tenemos un invitado de lujo, un amigo de la casa con quien ya hemos conversado en varias oportunidades. Y bueno, hoy lo tenemos de nuevo a Cristian Buteler, economista y analista financiero, a quien ya le damos los buenos días. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por llamar. A ver, Cristian, la economía para Argentina o para los argentinos es algo que nos es difícil a veces, digamos, comentarlo con los extranjeros, con la gente que nos pregunta por qué le pasa esto a Argentina. O sea, de todos los años con problemas y se van recrudeciendo. Vos que seguramente tenés charlas con inversores y con gente del exterior que te consulta sobre la actualidad argentina, ¿cómo la ves actualmente y qué les decís sobre la problemática que tenemos? Bueno, quien se interesa por Argentina sabe ya de los problemas que tiene Argentina, porque esto que venimos sufriendo no es nuevo, ¿no? Desgraciadamente es un ciclo muy largo que lleva Argentina en esta situación y que ha ido empeorando incluso. Así que los inversores que preguntan por Argentina ya conocen un poco esta realidad. Hoy en día la situación es que Argentina está intentando salir, ¿sí? El año pasado tuvimos un rebote, obviamente después de una caída enorme del 2020, era lógico que a medida que ibas abriendo la economía tengas un rebote, y hoy empezamos a tener los problemas, ¿no?, que tiene todas las economías que quieren crecer en el tiempo, ¿no? Tenemos problemas, la falta de dólares. Ese es un gran peso para cuando vos querés crecer, necesitas dólares sí o sí, y bueno, las restricciones que tenemos actualmente impiden que ingresen dólares nuevos, y los pocos que entran hay que administrarlo de la mejor manera posible. Y tenemos el otro gran problema, que es la inflación, ¿no? Este flagelo que nos sigue castigando mucho, exclusivamente por culpa nuestra, ¿sí? Acá no hay factores externos a los cuales uno lo pueda atribuir, porque muchos hablan de la guerra y demás. La realidad es que Argentina no tiene un 50% de inflación por la guerra. Es más, lo tenía mucho antes de que Rusia acerque el primer tanque a sus fronteras con Ucrania. La realidad es que nosotros tenemos grandes problemas con nuestro déficit fiscal, que lo financiamos principalmente con emisión de pesos, y ahí está el origen de la inflación que tenemos. Hoy en día creo que eso se está intentando encuadrar. El acuerdo con el fondo nos da un marco, que si ese marco lo respetamos, no va a solucionar todos los problemas de la Argentina, pero creo que por lo menos vamos a bajar la inflación fuertemente, ¿sí? A valores de la mitad de lo que tenemos hoy como mínimo. Y esta aceleración inflacionaria que muchos preguntan actualmente a qué se debe a la emisión de septiembre, noviembre del año pasado, para intentar ganar un par de puntos más en la elección, que bueno, eso hizo que casi 1 billón de pesos se emita para hacer eso, y eso produjo la aceleración inflacionaria de este año. Cristian, ¿vos crees que ante esta situación global que se presenta, básicamente sabemos que nuestros problemas son únicos y son nuestros, como vos decís, ¿crees que puede llegar a haber una reacción en un rebote del dólar, una crecida en esta circunstancia, bajo la condición que hay en este momento? Muy probablemente vos, si hablamos del dólar a nivel internacional, muy probablemente vos tengas un dólar que se fortalezca, ¿no? Cuando ayer hubo suba de tasas por parte de la Fed, probablemente la Fed ya dijo que va a seguir, ¿no? En el año subiendo la tasa, porque también ellos están teniendo una inflación muy grande, también producto de una sobreemisión que han tenido en el 2020. Eso va a fortalecer el dólar a nivel mundial. Y a nivel local, yo estimo que el dólar va a seguir los valores que tiene actualmente en términos reales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Va a quedarse quieto? No.
va a seguir subiendo al ritmo del que sube la inflación, siempre y cuando el gobierno complete y cumpla las metas que firmó con el FMI. No por el FMI, sino por nosotros. O sea, si realmente podemos reducir el déficit fiscal, si controlar la cantidad de emisión, el dólar no debería tener que sufrir un nuevo salto, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Eso no quiere decir que logremos mantener estable el dólar, porque no es compatible un dólar estable con una inflación del 6% mensual. El dólar, como es un precio más dentro de la economía, va a acompañar también el resto de los precios que tiene la Argentina, la suba de precios que tiene la Argentina, motivo por el cual va a seguir apreciándose, pero no deberíamos ver ningún salto cambiario como lo que hemos estado acostumbrados en otros momentos. Dentro de tu comentario tocaste dos temas sensibles. Uno de ellos es la inflación, obviamente. Sabemos lo que significa la inflación para los argentinos. Y te quería preguntar lo siguiente. ¿Vos creés que las medidas que se están aplicando son realmente antiinflacionarias? O sea, ¿estamos bien encaminados en ese sentido? ¿O vos entendés o creés que pueden o se deberían implementar otro tipo de medidas mucho más fuertes, pero sí antipáticas ante la sociedad? Mira, yo creo que las únicas medidas que se están aplicando para contener la inflación es la reducción del déficit y el control de la emisión. El resto de las medidas que uno escucha, control de precios, pisar tarifas y demás, no controlan la inflación. Y lo hemos demostrado en estos últimos 10 años, ¿no? O sea, hemos intentado controlar todas ese tipo de variables, todas ese tipo de medidas, y la inflación siempre siguió subiendo. ¿Por qué? Porque la única medida que realmente te va a dar una estabilidad monetaria y realmente te va a bajar la inflación fuertemente es el controlar la emisión. Para controlar la emisión vos sí o sí necesitas también bajar el déficit, ¿sí? Porque vos hoy no tenés quien te financie la cantidad de dinero que tenés en déficit y recurrís a la emisión. Entonces, creo que las únicas medidas de todas las que hemos escuchado en los últimos tiempos que realmente van a bajarte la inflación de los altos niveles que tenemos ahora es reducir el déficit y controlar la emisión. El resto han fracasado constantemente y debería haber obviamente medidas más fuertes. ¿Y cuáles son las medidas más fuertes? Y una reducción del gasto mucho más drástica, del gasto, principalmente el gasto político, ¿no? Que si bien muchas veces dicen que no mueve la aguja, bueno, que lo empiecen a hacer y vamos a ver si realmente mueve o no mueve la aguja para bajar el déficit. Porque hasta ahora los que siempre han tenido que hacer los ajustes siempre han sido los privados, y mientras que el ajuste no lo haga el Estado, es muy difícil que logremos bajar y mantener la inflación controlada, que es algo necesario para pensar en un crecimiento a largo plazo. Perdóname un segundito. Le quería preguntar a Cristian, a propósito del gasto político. Es dificilísimo bajar ese gasto precisamente cuando estamos a un año y meses de una elección crucial, donde se juega mucho tanto el oficialismo como la oposición. Entonces, cuesta pensar que vaya a haber una reducción por ese lado. Está bien, yo lo entiendo que cuesta. De hecho, el Estado nunca está en posición para bajar el gasto. Ellos siempre tienen alguna excusa para no hacerlo. Y mira, si vemos una serie larga de ingresos en la Argentina en los últimos 40 años, hoy en día la Argentina tiene más ingresos, si lo medimos en términos reales, si lo medimos en porcentaje de producto del PBI, si lo medimos en dólares, y así todo no alcanza, ¿sí? Entonces, el problema acá de la Argentina no es un problema de ingresos, es un problema de gasto. Argentina tiene un Estado demasiado grande que gasta mucho y gasta mal. Hasta que realmente no se pongan los políticos los pantalones largos y ataquen ese problema, va a ser muy difícil encontrar una estabilidad y una salida del país digamos, duradera. Podemos llegar a tener periodos mejores o peores, pero realmente para salir de la crisis que tenemos, sí o sí se necesita ir a un Estado que sea posible solventar. Hoy el Estado argentino no lo podemos solventar y por ese motivo se tiene que reducir. Bajo esas condiciones, sí lo que necesitas es un consenso general de todo el arco político a los efectos de poder buscar una unidad de que esa condición de bajar el gasto es lo más importante que tenemos que estar en búsqueda en este momento. Ahora bien, lo que te iba a preguntar es, en las últimas semanas se estuvo hablando de dolarización.
¿realmente es el momento? ¿Es una alternativa que sí se tiene que tener en cuenta o realmente es muy prematuro bajo las circunstancias actuales? Mira, ¿es una alternativa que se tiene que tener en cuenta? Sí, todas las alternativas que se tienen que tener en cuenta. La dolarización es reconocer públicamente, la verdad, y mundialmente, que nosotros no podemos manejar nuestra moneda. Y la verdad que es así. No podemos manejar nuestra moneda, lo hemos demostrado en todos estos años que no logramos estabilizar, no logramos tenemos más años de inflación alta que de inflación normal. La única vez que tuvimos un periodo más o menos largo de estabilidad fue la convertibilidad, que no fue una dolarización, pero es como un paso intermedio. Sí, correcto. Dicho esto, no creo que estén dadas las condiciones para que eso pueda suceder, y también me parece bastante difícil la aceptación de parte de la gran mayoría de la sociedad, ¿no? para que eso ocurra. Me parece que también es posible, si el Banco Central manejase bien su política monetaria, el gobierno, el Tesoro, ajustaría sus gastos a sus ingresos, también es posible lograr tener una moneda propia sana y que no tenga las variaciones que vemos constantemente, ni los saltos en su valor, ni las altas inflaciones. Lo que pasa es que, desgraciadamente, hasta ahora, en estos últimos 40 años, no lo han demostrado de poder hacer. Pero se puede resolver el problema de las dos maneras. Con una dolarización, ya te digo que no me parece que estén dadas ni las condiciones técnicas ni las condiciones sociales para hacerla, pero también buscando una economía sana, con una moneda sana y bien manejada por parte del Banco Central. Bien, o sea, las dos son alternativas viables. No, ninguna descartaría, de alguna manera. Si mañana te llaman y te dicen, resolveme el tema de Argentina, dirías, analicemos las dos, vemos por dónde vamos. Primero igual hay que bajar el déficit y después vemos cómo analizamos el tema de la moneda. Sí, yo creo que igualmente si vos te vas a una dolarización, también tenés que bajar el déficit. O sea, porque primero no vas a poder emitir más, y Argentina ya demostró que tiene un límite bastante claro a cuánto va a poder tomar de deuda después de las últimas experiencias que tenemos. De hecho, fíjate que tenemos una reestructuración de deuda hecha hace un poco más de un año, y los bonos no revierten. O sea, que realmente la financiación con la cual vos podés contar desde afuera es muy limitada. Entonces, haciendo una dolarización o intentando sanear tu moneda, vos vas a tener que ir sí o sí a un déficit, no te digo cero, pero a reducirlo y tener algunos años de superávit, otros años que pueda llegar a tener algún déficit, pero obviamente esto de déficit crónico no va más, y no va más ni por la moneda, ni por el crecimiento del país, ni por una estabilidad, porque realmente ha demostrado fracasar rotundamente. En tu relato hablaste del tema del Fondo Monetario, que mal que nos pese, en definitiva el arreglo era o es la mejor solución, me parece, porque por lo menos solucionamos un tema, porque si no lo hubiésemos hecho seguramente estaríamos en peores condiciones. Ahora bien, cuando uno firma tiene que cumplir lo que firmó. Y ahora viene el problema, si vamos a cumplir con las metas que hemos acordado. ¿Cómo la ves esa? ¿La ves posible? ¿La ves difícil de cumplir? ¿Y qué pasaría si no llegásemos a cumplimentar alguna de las medidas con las que nos hemos comprometido? Bueno, primero hay que destacar que nunca vi un acuerdo con los fondos monetarios más light. O sea, menos de los que nos piden, no nos podrían haber pedido. Ya, de hecho, piden bastante poco. O sea, es muy básico el acuerdo con el FMI. Creo que lo que se priorizó fue no caer en default, lo que se priorizó de ambas partes, no caer en default, y de poder, digamos, cumplir una vez, ¿sí?, con lo firmado frente al Fondo Monetario. ¿Se puede cumplir? Sí, yo creo que se puede cumplir. Es verdad que el tema de la guerra complicó, porque te subió el precio de la energía. Nosotros tenemos que importar energía en el invierno, sobre todo el tema de gas, y eso te va a dañar las cuentas fiscales en el déficit, pero la realidad es que me parece que es cumplible. Habrá que ajustar por otro lado, habrá que ajustar más de lo pensado por otro lado, pero me parece que sí, que es cumplible. ¿Va a costar?
como nos cuesta todo, ¿sí? Porque realmente a nadie le gusta achicar sus gastos, y menos al Estado argentino, pero se puede cumplir. ¿Qué pasaría si no se cumple? Bueno, ahí hay que ver qué parte, ¿no?, de lo que no se cumple es la que pesa. Hay que ver cómo se negocia eso con el FMI. A lo que voy no es lo mismo si lo que dejas de cumplir es la reducción del déficit basándote en este aumento de la energía que te genera un daño en la economía, a que si lo que vos realmente dejaste de cumplir es la emisión y volviste nuevamente a emitir en forma descontrolada, como fue en los últimos 2 años, y eso, el daño va a ser mucho más grande. ¿Qué es lo que puede pasar si eso ocurre? Y bueno, obviamente hoy que estamos viajando a una inflación para este año, estimando en un 60%, se te puede ir muchísimo más arriba. Cualquier crecimiento que tenías previsto se te va a ahogar en esa inflación. Vas a tener más conflictos sociales, mayor pobreza y demás. Yo apuesto a que se mantenga firme Guzmán y que cumpla este acuerdo básico en el cual firmó, que ya te digo, no te van a resolver los problemas del país, pero por lo menos te van a empezar a ayudar a encuadrarte dentro de una economía un poco más normal de lo que estamos viviendo hoy en día. Uno de los mayores inconvenientes y mayores problemas que se veía era el tema de que el Banco Central no estaba tomando los dólares o comprando los dólares para fortalecer su reserva. Ese era uno de los temas. Hasta abril se venía de esa manera, muy poco era lo que había comprado. Sin embargo, en mayo arrancó positivamente para el Banco Central, ya que ha comprado casi 100 millones cada uno de los días de esta primera semana de mayo, lo cual no resulta de ser alentador para el compromiso que se le viene. Sí, obviamente ha sido un arranque mejor a lo que teníamos en abril. Estos 2 meses son fundamentales, ¿sí?, para la acumulación de reservas por parte del Banco Central, pero acá hay un gran problema también, ¿no?, que con seco las reservas no crecen, ¿sí? Esto ya lo hemos vivido 2011-2015, lo hemos vivido en los últimos 2 años. La realidad es que el Banco Central, más allá de apostar a esta estacionalidad que tiene generalmente con los dólares durante estos meses, tiene que empezar a desarmar en la medida de lo posible. Entiendo que no podría sacar todo el cepo inmediatamente, pero tiene que empezar a normalizar lo que es el ingreso y salida de dólares del país, para que el Banco Central pueda realmente incrementar su reserva en la medida que lo necesita, en la medida que tiene acordado con el FMI. Insisto, con cepo es muy difícil que vos tengas un crecimiento sostenido y natural de las reservas, porque nadie entra voluntariamente a donde después no puede salir. Tengamos en cuenta que las exportaciones de la agroindustria en este momento es el pico que se tiene en estos próximos meses, y eso es lo que favorece. Ahora, lo que pasa es que las importaciones o la demanda de productos que se necesitan para hacer la industrialización en Argentina, obviamente que no alcanzan o está limitado por las regulaciones que en este momento se condicen. Esta es un poco la alternativa. Y le sumaría a eso, Gus, el hecho de que el turismo que está llegando al país, que es importante, la verdad que el tipo de cambio favorece al Sí, turista, claro, que está llegando a la Argentina. De todas maneras no se canaliza a través del mercado. No, en un momento determinado también habían abierto o haber dispuesto el Banco Central de hacer aperturas de cuentas de caja de ahorro de inversores que vienen al país trayendo los dólares y depositándolos en cuentas bancarias. Bueno, eso no prosperó, No. obviamente, y bueno, eso también lo condiciona. Lo que te iba a preguntar ahora es, hay un condicionante. Warren Buffett dijo que no pagaría ni $25 por las criptomonedas. ¿Vos cómo considerás, en virtud de que esta semana o estos últimos días aparecieron unas entidades financieras que están operando transaccionalmente con criptomonedas, aceptando la negociación? Eso es una nueva actitud del mercado de Banco Central, porque bueno, termina reconociendo la criptomoneda como no como una moneda en sí, pero lo está considerando como si fuera una condición de inversión. ¿Vos creés que la criptomoneda es una inversión viable o es algo relativo que lo toman como una especulación en forma directa?
Yo creo que la tecnología que está atrás de las criptomonedas es una tecnología que vino para quedarse y que se va a firmar. Sí, eso Ahora, sí. de eso no tengo ninguna duda. Ahora, las criptomonedas son activos muy volátiles, ¿sí? Que son, por lo tanto, son muy riesgosos. Es un activo relativamente nuevo, ¿sí? Y que poco se entiende cómo se conforma, cómo opera y demás, pero que está de moda. Entonces, Claro. para el inversor, digamos, no sofisticado y demás, yo diría que tiene que tener cuidado, ¿sí? El inversor, digamos, más sofisticado ya conoce los riesgos, sabe cómo entrar, sabe cómo salir, sabe qué cantidad de dinero puede llegar a invertir en ese activo y demás. Acá el problema pasa capaz por el inversor más chico, con menos nivel de información, porque, ya te digo, es un activo muy volátil, o sea, para mí todavía no tiene las condiciones como para llamarse moneda. O sea, vos no podés poner precios en Bitcoin con algo que puede subir 10, 15, 20% en un día y tener ese tipo de fluctuaciones. Entonces, todavía para mí es más un criptoactivo que criptomoneda. Pero bueno, la realidad es que es hoy algo que se opera bastante. Que llegue a los bancos lo va a hacer incluso hasta más masivo, ¿sí? por tener más facilidad para acceder al mismo. Yo creo que siempre lo importante es explicarle a quien invierte en ese tipo de activo los riesgos que corre en ese tipo de inversión. Y luego, bueno, cada uno podrá tomar la decisión que más guste en dónde poner su dinero. Convengamos, Cristian, que las criptomonedas de alguna manera se introduce dentro de una franja de la sociedad, digamos, muy marcada, ¿no? Que es la juventud, básicamente, la que va sobre la criptomoneda, la que le interesa entrar y jugar con ellas, interiorizarse, buscar. Hay otra franja, digamos, los más grandes, que tal vez descrean de todo esto porque le ven más riesgo y todo esto, y entonces de alguna manera frenan su impulso de meterse en este tipo de inversión. Es lógico, porque digamos, está basado, digamos, en la tecnología y que va mucho más de la mano, y quien más rápido se adapta a la tecnología y a los nuevos cambios es el segmento joven. Entonces es lógico que esté más asociado a ellos, que sean ellos quienes más muevan este tipo de inversiones, pero vuelvo a lo mismo, tienen que entender y hay que saber los riesgos, simplemente para no tener el día de mañana ni una pérdida grande en tu portafolio, ni tener también un movimiento desagradable al ver caer fuertemente. Recuerden que, por ejemplo, el Bitcoin llegó a estar a $60.000 y después llegó a estar en 30.000 y llegó a estar en 50.000 y después volver a caer abajo de 10. La verdad tiene una volatilidad muy, muy grande, donde si lográs invertir en el momento justo, podés hacer una gran diferencia, pero si errás también podés tener unas pérdidas considerables. Tal cual. Bueno, Cristian, ya lamentablemente se nos acaba el tiempo y seguramente vamos a estar invitándote nuevamente como para seguir charlando por estos temas que es tan interesante y realmente lo clarificás muy bien ante la audiencia. Así que te agradezco mucho en mi nombre y en el programa como para invitarte nuevamente en otra oportunidad. ¿Te parece, Carlito? Sí, excelente, Cristian, como siempre. Y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen día. Hasta luego. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, Nos vamos. Nos vamos. Un lujo. Sí. Cristian, la verdad, muy claro en Tal su cual, concepto, como así siempre. que... La semana que viene vamos a estar nuevamente y seguramente con más novedades, ¿no? Si Dios quiere, Tal así cual. estaremos. ¿Usted viene? Sí, sí. Si Dios quiere, si Dios quiere. Sí, tal cual. Y con ustedes nos vemos la semana próxima, con mucho más La City por dentro. Buena semana. Chao.